Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bueno, gracias a nuestro hermano Roberto por la invitación que me ha hecho para estar aquí con ustedes. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir estos 22 años de celebración de esta iglesia. Amén. Y ustedes creen que el Señor traerá mayor crecimiento a sus vidas, a la congregación. Amén. Hoy yo quiero hablarles acerca de un tema que tiene que ver con el aprendizaje. Es los grandes enemigos del aprendizaje. Ahora, ten mucho cuidado cuando tú piensas que aprendizaje tiene que ver solo con aspectos académicos. El aprendizaje va mucho más allá de eso. Mira bien, quien deja de aprender, deja de cambiar. Quien deja de cambiar, deja de crecer. Quien deja de crecer, deja de enseñar. Y quien ha dejado de enseñar no puede liderar. No puede influir sobre otros positivamente. Y esto es lo que ocurre con algunos de nosotros. Creemos que ya no sabemos todo lo que teníamos que saber. Y nos cerramos a nuevas fronteras que el Señor quiere llevarnos a traspasar. El aprendizaje tiene que ver con tu vida espiritual. Sabes, yo en estos últimos tiempos he aprendido a escuchar la voz de Dios de una manera diferente, en la quietud de mi corazón. Y tuve que aprenderlo. El aprendizaje tiene que ver con la vida familiar. El aprendizaje tiene que ver con tus relaciones con otras personas. A veces parece que nosotros mismos estamos saboteando nuestras relaciones con otros. Y no nos damos cuenta que es porque no sabemos vincularnos. No sabemos aprovechar las conexiones con otros. El aprendizaje tiene que ver con tu vida financiera. A veces vivimos peleando con el dinero toda la vida. ¿Ok? Enemistados con la plata toda la vida. Porque no sabemos administrarla y pensamos que sí, pero estamos siguiendo patrones equivocados. ¿Cuáles son entonces estos grandes enemigos del aprendizaje? Yo recuerdo una lectura que decía algo como esto. Oh, si el río cambiara. Él era el mejor pescador que había en ese lugar. Su casa estaba ubicada en el recodo del río, en ese lugar donde el río hacía un cruce. Algunos decían que él pescaba hasta donde otros no encontraban. Oh, si el río cambiara. Pero se cuenta que hubo una gran lluvia que arrastró toda la ribera. Y entonces el río cambió. Y donde había el recodo, hubo una inundación. Ya el río no cruzaba, sino que seguía recto. Su casita se cayó. Y donde antes estaba el recodo, ahora hay un banco de piedras y arenas. Y él sigue en el mismo lugar. Está sentado mirando donde antes pescaba y solo se le oye decir, oh, si el río cambiara. Y en su locura sigue repitiendo, oh, si el río cambiara. A veces eso nos pasa. Las cosas allá afuera cambian, las circunstancias cambian, el tiempo que nos ha tocado vivir es diferente y nosotros queremos que las cosas vuelvan a ser como eran antes porque nos resistimos nosotros a cambiar. Pero esto de cambiar es aprender. Porque recuerda, quien deja de aprender, dale hacia esta esquina,
De nuevo, eso. Ahí. Porque quien deja de aprender, deja de cambiar. Y quien deja de cambiar, deja de... Y quien ha dejado de crecer, deja de enseñar. Y si usted dejó de enseñar, ya no puede liderar. Ustedes son buenos alumnos. Veamos aquí. Hay un hombre a quien vamos a llamar, o que conocemos, su nombre, yo no sé qué le pasó a esto, caramba. Permítame arreglarlo desde aquí. Quizás ustedes han escuchado su nombre. Él es Apolos. ¿Ok? Apolos es un hombre influyente del Nuevo Testamento. Este hombre influyente del Nuevo Testamento llamado Apolos nos va a enseñar algunas cosas hoy acerca de los grandes enemigos del aprendizaje. Veamos aquí. Dice, mira lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes han leído esto una y otra vez. Dice, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Dice Pablo. ¿Lo han leído esto? Muchas veces. Eso es una iglesia inmadura que se liga tanto a la figura de un líder que comenzó a hacer divisiones y partidos dentro de la misma iglesia. Y unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, que es Pedro, y otros decían, yo soy de Apolos. Pero Pablo dijo, yo soy de Cristo. Ahora yo quiero que vayamos un poco más allá, porque aquí nos está diciendo que habían 3 hombres que habían tenido una gran influencia en la iglesia. Y uno de esos era ¿quién? Apolos. Quizás lo hemos pasado de vista. Para nosotros es fácil reconocer la influencia del apóstol Pedro. Aquí fue Cefas. A él fue quien se le dijo, yo te daré las llaves del reino. Algunos se imaginan al apóstol Pedro en las puertas del cielo con un llavero a ver quién entra y quién no. Tampoco podemos dudar de la influencia del apóstol Pablo. Él es el gran escritor del Nuevo Testamento. ¿Ok? La mayoría de libros, de epístolas escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Es el corazón, es la mente, es el espíritu brillante del Nuevo Testamento. Pero no pasemos por alto a este hombre llamado Apolos. Mira también lo que dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, eso según lo que cada uno concedió al Señor. Pablo no está rivalizando con Apolos. Pablo está haciendo equipo con Apolos. Él está diciendo, nosotros somos servidores. Ambos somos servidores. Pablo está reconociendo el ministerio y la influencia que Apolos ha tenido. Luego más adelante dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Está identificando, hay un ministerio que yo tengo, hay otro ministerio que Apolos tiene. Hay una obra que yo hago, hay otra obra que hace Apolos. Más adelante se nos dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Observe eso. Pablo está diciéndole a la iglesia que Apolos también es un ejemplo muy importante para ellos. No solo él, sino también Apolos. Y dice, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Yo solo quiero mostrarle que Apolos, a quien nosotros con frecuencia olvidamos, es una figura resaltante del Nuevo Testamento. Es un hombre muy influyente en la iglesia en sus inicios. Pero ¿cómo fueron los comienzos de Apolos? Vayamos allá, al libro de Hechos. Hechos en el capítulo 18. Dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Natural de Alejandría. Alejandría es una ciudad que se construyó durante el apogeo del Imperio griego. Fue construida en honor a Alejandro Magno. ¿Ok? En Alejandría había una biblioteca que llegó a ser la biblioteca más grande del mundo antiguo. En esta biblioteca, Alejandro Magno mandó a coleccionar más de 1 millón de tomos de las ciencias, las artes, la historia y la literatura conocida en el mundo antiguo. ¿Sabe? Hay una versión del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Y es el Antiguo Testamento escrito en griego. Ahora es interesante, pero esta Septuaginta se mandó a escribir, a traducir al griego para incorporarla a esa biblioteca de Alejandría. ¿Sabes qué pasó con esa biblioteca? Fue consumida por las llamas. ¿Sabes quiénes hicieron esto? Los romanos. Los romanos, cuando conquistaron el mundo antiguo, llegaron a Alejandría y dicen los historiadores que incluso utilizaron esta literatura para calentar su comida. Ellos pensaban, no hace falta, lo más importante es el poder que pueda tenerse. El poder de un conquistador. Algunos eruditos, algunos estudiosos de la historia dicen esto: con la quema de la biblioteca de Alejandría, el mundo retrocedió 1000 años en conocimiento. Es decir, con la quema de esta biblioteca se fueron 1000 años de avance. ¿Sabe lo que significa eso? Retroceder esto por perder. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene esto? La importancia de desestimar lo nuevo o lo que podemos aprender. Allí hay una lección. Alejandría nos da una lección. Cuando tú desestimas lo que puedes aprender, no estás avanzando, estás retrocediendo. Pues Apolos venía de allí. Dice que era varón elocuente. Elocuente es una persona que cuando habla conquista el corazón. Elocuente es una persona que puede persuadir la mente. Elocuente es una persona que puede captar la atención de sus oyentes. Esto es elocuente. Así era Apolos. Y dice que era poderoso en las Escrituras. ¡Qué maravilloso! Si él es elocuente, pero al mismo tiempo es poderoso en las Escrituras, entonces su facilidad de llegar a la mente y al corazón de las personas era la facilidad también de enseñar la palabra de Dios y que otros aprendieran. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hay aquí una limitación de Apolos. Él era elocuente, era poderoso en palabras, pero él no había recibido el evangelio completo.
Él solo conocía él solo había recibido el bautismo de Juan. Él hablaba acerca de Jesús, sí. Él hablaba por las Escrituras que este Jesús era el Mesías. Y él podía convencer a sus oyentes de esta gran verdad. Pero muy posiblemente Apolos no conocía la revelación del Cristo resucitado, lo que eso significaba y lo que significaba la venida del Espíritu Santo y la era de la iglesia. No lo entendía. Miren entonces a quienes nos encontramos por aquí luego. Dice, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. A mí me gusta esto. Yo pienso algo, hay una ley que se cumple en la vida cristiana. ¿Tú quieres que Dios te muestre nuevas cosas? ¿Cuántos lo desean? Tienes que usar lo que ya tienes. Si tú no usas lo que ya Dios te ha dado, Dios no te dará más. Mira bien, tú no sabes lo que sabes hasta que no lo enseñas a otros. Tú no sabes qué es lo que sabes hasta que no lo compartes con alguien más. A veces uno cree que sabe y cuando intenta explicarlo, como que se pierde. ¿No es cierto? ¿Les ha pasado? A mí me ha ocurrido. Yo creo que sé y cuando intento explicarlo me confundo. Algo maravilloso. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo era un niño, mis padres no eran creyentes. ¿Ok? Me llevaba un tío a la iglesia. Así que imagínense ustedes, yo crecí en un hogar de padres no creyentes, yendo yo a la iglesia y queriendo aprender cada día más y más del Señor. Cuando cumplí los 13 años, mi tío ya no se encargaba de llevarme a la iglesia. Yo iba solo con mi hermano gemelo. Y hubo algo, a esa edad, yo recibí un llamado de Dios para enseñar. Y yo estaba seguro que Dios me había llamado para enseñar a otros. Pero ¿a quién podía enseñar un muchacho de 13 años? ¿Sabe a quién? A los niños. Así que me ofrecí con mi pastor y le dijimos, mi hermano y yo, pastor, nosotros vamos a reunir a los niños y les vamos a enseñar la palabra de lo que hasta ahora hemos aprendido. Y preparábamos cuentos y aplicaciones de la Escritura basados en esas historias o cuentos. Siempre teníamos uno que contar porque de esa manera mi tío nos había enseñado con cuentos e historias y la aplicación de verdades bíblicas. Mira bien, luego cuando yo llegué a los 16, ¿sabe a quién enseñaba? A los adolescentes. Y luego cuando ya llegué a los 18 estudiaba la universidad y enseñaba a los jóvenes. Y yo me di cuenta que en la medida en que yo enseñaba, Dios me daba aún más, había más claridad en mi vida, había más claridad en mi corazón de lo que el Señor me mostraba. Yo veo algo aquí, Apolos no estaba completo, pero algo bueno que tenía es que hasta donde él había enseñado, hasta donde él había aprendido, de eso enseñaba. ¿Tú quieres aprender más? Enseña lo que ahora sabes. Comparte lo que sabes con otras personas. Inclusive el nuevo creyente, hay personas que apenas están empezando en los caminos del Señor y dicen, yo no sé mucho. No te preocupes, habla de lo que sabes, habla de lo que conoces, testifica de lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios va a darte aún más. Eso es algo que vemos en Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. He aquí dos personajes.
Priscila y Aquila. Ellos eran esposos, ¿sabe? Ellos eran cristianos de Roma. Y cuando hubo una persecución en Roma, ellos fueron a Éfeso. Y viviendo en Éfeso, entonces conocen a Apolos. Le están escuchando y se dan cuenta que Apolos, que es un hombre elocuente y poderoso en la palabra, no tiene el evangelio completo. Priscila y Aquila son discípulos directos de Pablo. Por eso ellos tenían un mayor conocimiento de la vida del Espíritu, del tiempo de la iglesia. Ahora, Priscila y Aquila no son del tipo de personas que se sientan allí para observar a quien enseña y para criticar en su mente. Hablarás muy bonito, pero no estás completo. No. Ellos son el tipo de personas de quien yo pudiese decir buscadores de tesoros. Ellos están viendo en Apolos el tremendo potencial. Yo quiero recordarles algo. Para extraer oro hay que sacar mucho barro. Hay gente que solo ve el barro y por eso no encuentra oro. Priscila y Aquila están viendo a Apolos y se dan cuenta que este es un hombre que tiene un gran potencial para servir al Señor. Que Dios le ha dotado con maravillosos dones espirituales. Que Dios le ha capacitado con una habilidad que es útil para la iglesia. ¿Y qué hicieron entonces? Lo tomaron aparte. No fue que se levantaron y dijeron, con permiso, hermano. Queremos hacerle unas preguntas para evaluarlo por si acaso. No, lo tomaron aparte. Y tomándolo aparte, ¿qué dice? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído. ¡Wow! Mire qué está pasando con Apolos. Apolos es potenciado. Priscila y Aquila lo toman, le exponen más ampliamente el camino del Señor, le exponen ahora lo que significa que Cristo ha resucitado, y lo que significa eso para nosotros hoy, y lo potencian. Los hermanos lo animan, le escriben a los discípulos que le reciban, a los apóstoles que le reciban, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mira lo que está pasando. Apolos, a partir de allí, se convierte en una de las figuras más influyentes de la iglesia en el tiempo, en sus inicios. Veamos cuál es el resultado de su disposición. Porque ¿cuál fue la disposición de Apolos? Yo quiero que usted me lo diga. ¿Cuál es la disposición más grande que Apolos tuvo en esta historia que vemos en Hechos? ¿La disposición de qué? ¿De refutar? ¿De defenderse como gato boca arriba? ¿De demostrar lo que él sí sabía? ¿Cuál fue la disposición más grande de Apolos? Aprender. Resultado de su disposición, Apolos se convirtió en uno de los ministros más influyentes de la iglesia. Resultado de su disposición, Apolos es el principal candidato como escritor del libro de Hebreos. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero cuando los estudiosos de los escritos bíblicos le meten la lupa al libro de Hebreos, ¿sabe qué dicen? El libro de Hebreos fue escrito por un hombre elocuente, por un hombre muy conocedor de las Escrituras, por un hombre que conocía muy bien el lenguaje de la época. Cuando usted lee Hebreos, usted se queda impresionado. Sabe
es imposible entender plenamente lo que es la sombra del tabernáculo del Antiguo Testamento si no leemos Hebreos. Solo cuando leemos Hebreos nosotros entendemos por qué Jesús es el sumo sacerdote y por qué al mismo tiempo Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Por qué Jesús es más grande que los ángeles? ¿Por qué Jesús es más grande que Moisés? ¿Y por qué todo aquello era sombra de lo que había de venir? Y Apolos es el principal candidato. Si Apolos es el escritor del libro de Hebreos, este hombre recibió tanta revelación del Señor después de haber sido un creyente con muchas limitaciones, con mucha disposición, con mucho fervor, pero con muchas limitaciones. Apolos es uno de los más grandes apologistas. De hecho, ¿qué es eso de apologista? Apologista es defensor. Apologista es alguien que sale en defensa de la fe. ¿Ok? Hoy en día conocemos a grandes apologistas. Por ejemplo, uno de los grandes apologistas del tiempo hoy es el hermano Josh McDowell. Él escribe un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, donde enseña por qué las escrituras son una revelación sobrenatural de Dios. Y tú puedes, por medio de las mismas escrituras, hacer ver a otras personas que creen que la Biblia es un libro pasado de moda, tú puedes hacerles ver que es la revelación de Dios para el tiempo hoy. Vigente. ¿Ok? Hay otros apologistas, pero apologista significa defensa, y tiene que ver con la defensa de la fe. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra apologista? ¿Qué le parece? De Apolos. Los grandes enemigos del aprendizaje, vamos a verlo en contraposición a lo que Apolos hizo. Primer enemigo del aprendizaje, incapacidad o miedo de decir no sé. Sabes, yo me imagino cuando Aquilas y Priscila llamaron a Apolos y le dijeron, mira, tú has escuchado de esto, tú sabes acerca de lo que significa la resurrección de Cristo, lo que significa el hecho de que ya hemos recibido el Espíritu Santo, lo que significa que el bautismo de Cristo no es un bautismo de arrepentimiento, es más bien un bautismo de nueva vida, no como el bautismo de Juan. Yo me imagino cuando él comenzó a escucharles, y estoy seguro que él dijo, no sé, enséñenme por favor. ¿Sabes? Muchos de nosotros tenemos la incapacidad o el miedo de decir no sé. Para algunos de nosotros preferimos aparentar que sabemos. Algunos de nosotros preferimos desviar el tema antes que decir no sé. Y ese es un enemigo del aprendizaje. Nuestra incapacidad o miedo de decir no sé. En su punto medio se convierte en la incapacidad de desaprender. ¿Ok? ¿Sabes? Hay gente que aprendió algo de una forma y cuando tú se las quieres enseñar de otra, no pueden. No desaprende. Por ejemplo, hay gente que aprendió a manejar en un carro automático y cuando uno quiere enseñarle en un carro sincrónico, donde usas el cloche y donde usas la palanca, entonces ellos no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque en su incapacidad de declarar que no saben, no desaprenden. ¿Ok? Y se les enredan los dos pies allá abajo. ¿Ok? Y la palanca aquí y dice, no. Yo sé, yo ya sé manejar. Y no aprenden otra manera de hacerlo. Algunos como que les ha pasado aquí. Recuerda, hasta que tú no declares que no sabes,
No podrás desaprender lo viejo para aprender lo nuevo. Ahora, cuando llega al extremo se convierte en ceguera de la mente. ¿Y qué es esto de ceguera de la mente? Es no saber lo que no sabemos. No saber lo que no sabemos. Creemos que sabemos, pero no lo sabemos. ¿Qué le parece? Mira, yo recuerdo cuando era muchacho y era niño y aprendí a nadar. Mi papá me enseñó a nadar. Ahora, mi papá me enseñó a nadar como él sabía. Él había aprendido a nadar en un río, él no aprendió a nadar en una piscina olímpica, ¿ok? Así que, ¿sabes cómo él nadaba? Él daba brazadas muy abiertas y mantenía siempre la cabeza afuera. Cuando yo llegué a la piscina, el profesor me preguntó, siendo yo un niño, ¿usted sabe nadar? Sí, profesor, yo sé nadar. Láncese. Y me lancé. Ajá. Y comencé a nadar. Cuando salí, él me dijo, muy bien, sabes chapalear. Pero yo te voy a enseñar a nadar. Así que mira bien, si yo como niño uno tiene más disposición de aprender. Parece que uno se va poniendo como más rígido en la medida en que los años le caen encima. Entonces ya uno va creyendo, no, claro que sí sé, aunque no sabe. Ten cuidado porque recuerda, esta incapacidad o miedo de decir no sé te puede llevar a una ceguera de la mente y del corazón. Voy a darles un ejemplo. ¿Sabe? Muchas veces yo tengo que orientar a personas que son divorciadas. Se divorciaron. Vienen del mundo divorciados, llegan a la iglesia. Hoy en día mucho más, ¿verdad? O vivieron en concubinato. El concubinato fracasó y llegan a la iglesia, llegan con hijos. ¿Sabe qué he notado yo? Generalmente, si yo soy divorciado, y quiero que las personas que vienen de esta condición no crean que mi intención es ser ofensivos con ustedes. Solo quiero dar un ejemplo. Si usted me pregunta si yo soy divorciado, solo doy un ejemplo, vamos a suponer que así lo fuera. A ver, Rogelio, ¿por qué te divorciaste? ¿Sabe cuál es la respuesta típica de un divorciado? Por culpa de la bicha esa. Y si es una mujer, el bicho aquel. Mira bien, hasta que tú no identifiques de qué manera contribuiste al fracaso de tu primer matrimonio, no estás preparado para un nuevo comienzo. ¿Escuchó eso lo que estoy diciendo? Hasta que tú no reconozcas de qué manera contribuiste para que tu primer matrimonio fracasara, tú no estás preparado para comenzar de nuevo. Pero allí, a veces el problema es el miedo de reconocer. Yo también fallé. Yo no estoy diciendo que usted sea responsable de lo que hizo el bicho aquel. Pero usted es responsable de lo que usted hizo. Usted es responsable de cómo respondió. Usted es responsable de lo que permitió. Y hasta que uno no se da cuenta de eso, difícilmente puede volver a comenzar. Yo solo quiero hacerte una pregunta. Si las cosas van mal con tus hijos, ¿has estado dispuesto a buscar consejo? Si las cosas van mal en tu matrimonio, ¿tienes hoy la disposición de decir, no sé, y aprender? ¿O hay tanto orgullo en tu corazón que piensas, claro que sí sé?
El otro enemigo del aprendizaje es considerarnos víctimas de todo. Considerarnos víctimas de todo es pobrecito yo. ¿Verdad? ¿Sabe? Quien se considera víctima no aprende. ¿Por qué? Porque a veces nos consideramos víctimas de los factores externos. Ay, si usted... Hay quienes le echan la culpa a los abuelos. ¿Sabe cómo es eso? Mire, todos en mi familia son así de atravesados. Por eso yo soy así. ¿Culpa de quién? De los abuelos. Es herencia. Hay otros que le echan la culpa a los padres. Ah, es que a mí me educaron de esa manera. Mire, la crianza que a mí me dieron, eso fue terrible, por eso yo soy así. ¿Culpa de quién? De los padres. Y hay otros que le echan la culpa a los hermanos. Ah, es que si usted viviera con esa gente que yo vivo, usted fuese peor que yo. Entonces, mira bien, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no aprendo una manera nueva? Porque pobrecito yo. Dígame una cosa, ¿Apolos no hubiese usado esto como una excusa? No pudo él haber dicho, pobrecito yo, miren de dónde vengo, miren lo que hasta ahora me han enseñado. Esto es lo que yo sé que... Yo estoy seguro que él no dijo eso. Otras veces, a factores internos o personales. ¿Sabe? Hay gente que dice, ah, es que yo no puedo. Y ya, se quedan ahí. No, es que yo no tengo la capacidad, yo no tengo esa habilidad. Y se quedaron ahí. Usamos estas cosas como excusas. Excusas. ¿Se identifica usted con esto? ¿Cuándo fue la última vez que señaló factores internos y por eso usted era así y por eso yo no? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que usted señaló factores internos o personales? Es que yo no puedo, yo no tengo esa capacidad. No me hable de eso. Otro enemigo, no asignarle prioridad al aprendizaje. No le asigno prioridad al aprendizaje. Pregunto, ¿Apolos no tenía muchas cosas que hacer? ¿Usted cree que Apolos era un hombre desocupado? ¿No? Ese era un hombre que tenía muchas cosas que hacer. Este era un hombre que tenía un llamado y lo reconocía. Este era un hombre que estaba ejerciendo su ministerio y creciendo en él. Sin embargo, Apolos decidió dedicar un tiempo para aprender, detenerse en su camino para aprender de Aquila y Priscila, sentarse como uno que se hace un aprendiz. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te colocaste en la posición de un alumno, en la posición real de un discípulo, de uno que aprende, de uno que dice, hasta ahora yo sé algunas cosas, pero necesito aprender cosas nuevas que Dios quiere traer a mi vida? No tengo tiempo. Esa es una buena respuesta que damos. No tengo tiempo. Y nos perdemos la vida. Mira bien, yo no quisiera decir dentro de 20 años. Yo no quisiera decir, ay, si yo hubiese aprendido esto hace 20 años. Yo quiero disponerme a aprender. Yo quiero disponerme a escuchar. Yo quiero disponerme a cambiar. Amén.
Otro enemigo del aprendizaje es confundir saber con estar informado. Una cosa es saber, otra cosa es estar informado. A ver, vivimos en la era de la información. ¿Usted sabía eso? Vivimos en la era de la información. Qué fácil es informarse hoy en día de cualquier cosa. Uno lo que tiene que meter es una palabra en un buscador conectado a un módem y va a la superautopista de la información y ya tienes 3.200.000 artículos que te hablan sobre ese tema. Pero una cosa es saber, otra cosa es estar informado. Hoy en día la gente está muy informada, pero lamentablemente no sabe. ¿Ok? Muchas veces nos convertimos en enciclopedias parlantes. Usted sabe, hablamos de cualquier cosa. ¿Ah? Hay algunos muchachos que saben, que hablan de tantas cosas que les dicen wiki, como Wikipedia. ¿Ah? Pero es que una cosa es saber y otra cosa es estar informado. ¿Por qué? Porque saber es saber hacer. Saber es saber vivir. Ten cuidado si tú estás confundiendo saber con estar informado, porque yo he escuchado gente que cuando uno les dice, mira, ven para que aprendas acerca de cuidado pastoral. Ah, ya yo sé eso. Entonces uno le pregunta, ajá, ¿y a cuántas personas les ha dado cuidado pastoral directo? Ven para que aprendas acerca de cómo dar consejería. Ah, no, yo sé de eso. Sí. ¿Y a cuántas personas has guiado en un proceso de aconsejamiento? Porque es que una cosa es estar informado y otra cosa es realmente saber. Jesús lo dijo. Debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra. ¿Sabes? Yo a veces pienso, si cumpliéramos esto que dice Jesús, hay temas en la iglesia que el pastor Roberto tendría que predicar durante muchos meses. Y al domingo siguiente dice el pastor Roberto, bien mis queridos hermanos, hoy quiero hablarles acerca del tema del domingo pasado. Y llegó el próximo domingo y, bien queridos hermanos, hoy quiero hablarles del tema que les hablé en el domingo antepasado y en el domingo pasado. Y volvió otra vez, hoy voy a hablarles de un tema que hemos estado tratando durante todo este mes. Y en algún momento alguien dice, ya hermano, cambie la página, usted no sabe hablar de otra cosa. Tranquilo amigo, hasta que tú no lo pongas en práctica, no voy a dejar de predicar de lo mismo. Debería ser así. Porque Jesús, ¿qué quiere? ¿Que seamos oidores? ¿Que seamos? A veces nosotros los creyentes pensamos que por venir un domingo y escuchar acerca de un tema, ya lo sabemos. No es así, mis queridos hermanos. Es ser hacedores. Así que no confunda saber con estar informado. Último enemigo del aprendizaje es no dar autoridad a nadie para que nos enseñe. No dar autoridad a nadie para que nos enseñe. Y a veces andamos así por la vida. Mira bien. Me fui a Maracaibo para estudiar psicología, estudié en la universidad. En 1993 me gradué como psicólogo. Llegué de nuevo a mi ciudad natal, Barquisimeto. Había mantenido contacto con la iglesia donde crecí durante 10 años, en una pequeña iglesia. ¿Sabes? Pero habían algunas cosas que comenzaron a pesar en mi corazón.
muchos legalismos, una especie de estancamiento. Y dije, Señor, voy a otro lugar. Me fui con mi corazón en paz. Pero mira lo que pasó. En el momento en que salí de la iglesia, mi hermano salió de la iglesia, mi novia, que ahora es mi esposa, salió de la iglesia, y 20 personas más salieron de la iglesia. Ellos se reunieron conmigo y me dijeron, Álvaro, queremos que tú nos pastorees. Recuerda, venía siendo su maestro desde la adolescencia, la juventud, porque seguía yendo a mi iglesia todos los fines de semana. Yo estudiaba en Maracaibo, el fin de semana estaba en la iglesia. Y comenzamos a reunirnos en la casa de mi mamá. Y una noche, yo orando, le pedí guía al Señor y le dije, Señor, ¿qué quieres? Y tú sabes lo que me dijo el Señor, aquí en mi corazón. Me dijo, ¿cómo puedes ser pastor? Y a mí me asombró esa pregunta. ¿Cómo que puedo ser? ¿Cómo puedo ser pastor? Señor, tú me capacitas y yo me lanzo al ministerio. Y el Señor me dijo, ¿dónde está tu pastor? ¿Y sabes qué pasó? Yo no tenía respuesta. No puedes ser pastor si tú mismo no tienes un pastor. ¿Sabes qué? Yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Era una persona muy joven que podía cometer muchos errores en el ministerio, que necesitaba la guía de alguien más, que necesitaba el cuidado pastoral de alguien más, que necesitaba mentoreo de alguien más, que necesitaba recibir paternidad espiritual, porque yo mismo había tenido una relación distante con mi padre biológico. Y allí les dije a toda esa gente, por favor, no vengan más. Yo mismo voy a buscar una iglesia donde congregarme, voy a buscar un pastor que me enseñe. ¿Y sabe qué? Fui y hablé con el pastor Ilidio, que ustedes tuvieron el año pasado aquí. Y le dije, pastor, yo vengo aquí para decirle que quiero ser su oveja. Miren algo. Yo he aprendido más de ese hombre de lo que yo mismo imaginaba. Y no es porque él se haya sentado conmigo para darme cátedra. Es al observarlo, al escucharlo, al seguirlo, al acompañarle en el ministerio. Hoy en día yo pastoreo una iglesia con más de 2.500 personas. Pero yo hoy en día, cuando veo atrás, yo sé que no hubiese llegado hasta aquí si no hubiese aprendido de ese hombre. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es el modelo divino para que nosotros crezcamos. Que tú le des la autoridad a otra persona que sigue a Cristo, que ya ha avanzado en su madurez espiritual, para que esa persona pueda enseñarte. Si no, tú vas a cometer muchos errores. Escúchame esto. El necio no aprende ni de sus propios errores. El hombre común aprende de los errores. El sabio aprende de los errores que otros han cometido. ¿No sería más fácil si aprendemos de otros? ¿No sería más fácil si nos disponemos a aprender? Mira esto, de esta manera no nos ponemos en posición de aprendices. Y muchos no están creciendo, no están cambiando porque se resisten a ser aprendices. No importa lo mucho que pueda aprender de otra persona.
no aprenderá hasta que no le dé la autoridad de enseñarle. Puede haber alguien que tiene mucho que enseñarme, pero yo no aprenderé hasta que yo mismo no diga estoy dispuesto. Amén. ¿Ustedes se imaginan a Apolos? ¿Quiénes son Priscila y Aquila? ¿Quiénes son estos hermanos desconocidos para enseñarme a mí, el más elocuente predicador que ha pisado Éfeso? ¿Quiénes son estos hermanitos del montón? Yo que vengo de Alejandría. ¿Dijo esto Apolos? ¿O se sentó con ellos y les dio autoridad de enseñarle? ¿Viste por qué algunos no aprenden? ¿Viste por qué algunos no avanzan? Yo recuerdo cuando comencé el ministerio, hubo un muchacho que yo tomé para enseñarle algunas cosas en la iglesia donde estoy. Ya venía de 3 años de ser pastor de jóvenes con el hermano Ilidio, y entonces él me envió a una iglesia que estaba en crisis. Yo dije, hermano Ilidio, estoy ahí 3 meses y me regreso a mi iglesia. Porque había comenzado un ministerio hacía 2 años y medio con unos 12 muchachos y ahora reuníamos unos 250 solo en el ministerio juvenil. Así que yo estaba contento, creciendo, y que me manden a una iglesia en crisis no es muy buen negocio. Bueno, ya allí tengo cerca de 12 años, lo que comenzó por 3 meses, ¿ok? Pero yo tomé a un muchacho que su vida, él estaba tropezando mucho, un noviazgo precipitado, ¿ok? Y pues, tú sabes, uno lo sigue, le dice, le advierte, y parece que nada funciona, hasta que embarazó a su novia. Y ahí estoy tratando de decirle que, hey, algunas advertencias de cómo manejar esta situación. Y mientras le hablaba, él se levantó y me miró. Yo me quedé sentado y él me miró así, él desde arriba, y me dijo, ¿sabes cómo es la cosa? ¿Sabes cómo es la cosa, Álvaro? Ni siquiera me dijo pastor. Que tú estás al mismo nivel que yo. Tú no tienes nada que enseñar. Y se fue. ¿Sabe qué? Hasta hoy, ese pobre muchacho sigue tropezando una y otra vez. Yo no quiero venir aquí a decirles que si él sigue tropezando es porque no me escuchó a mí. Lo que quiero decirles es que con esa actitud no me escuchaba a mí ni a nadie. Nunca le dio autoridad a nadie para enseñar.